Bien, nos vamos a transmitir por vía Facebook. Quiero iniciar, ahora sí que vámonos al principio, porque este tema lo hemos dado, pero por lo de la pandemia y todo nos desconectamos porque estaba muy saturado. Esperemos si funcione bien, se está grabando, después se va a subir a YouTube. Pero quiero compartirles, y el tema va a ser las dos casas de Israel, pero vamos a arrancar como Shema Israel. Escucha, oh Israel, las buenas nuevas. Escucha, Israel, las buenas nuevas. Porque todo el tema va a abarcar desde de dónde nace el Evangelio, porque hay un desconocimiento del Dios verdadero. Porque, o sea, da una pregunta tan simple: ¿quién es Dios? El católico te sabe decir te va a decir, no, él dice Yahvé. El católico desde un principio, él tenía la palabra Jehová, porque Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina tradujeron como Jehová. Después los testigos de Jehová se agarran, pero eso sí le cambiaron totalmente todo el contexto de la palabra. De hecho, hay números que no cuadran. Ellos sí echaron a perder la palabra, la escritura. Tienen muchas citas, pero sí le cambian. Y le ponen que en lugar de que decía padre Yeshua, le ponen Jehová, porque según es Jehová. Es un grave problema, porque entonces se violaría muy, muy fácilmente el tercer mandamiento. ¿Cuál es? No tomar el nombre de Dios en vano. Si todos supieran el nombre, por eso Yeshua dijo: santificado sea tu nombre. Santificado es decir, apartado, guardado, oculto, que no cualquiera lo pueda decir. ¿Sale? Entonces, ¿quién es Dios? El católico lo tiene como Yahvé, el testigo como Jehová, el cristiano como Jehová. Y así, ahorita ya salió la moda de Yahweh. Y ahorita en los estudios de los judíos, de la tribu de Judá, vamos a aprender eso, que es, eso no creo que acabe hoy en este tema, yo creo que se va a seguir al lunes y hasta el otro viernes, celebrando Sabbat, estamos en Sabbat, porque vamos a aprender eso, que cuando se dice judíos es de Judá, de Judea, la tribu, la ciudad de Judea, porque de Judea nace por el patriarca Judá. Entonces realmente, cuando tú dices judíos, cuando están judaizando, es porque eran los que estaban en el área del sur de Jerusalén. Y eso vamos a llegar a ese tema. Pero esto se va a ir alargando porque es la base. ¿Quién es Dios? Entonces el católico dice: no, yo tengo mi religión. El cristiano: no, yo tengo mi religión. No. A ver, aquí vamos a desenmarañar todo ese... Porque la buena nueva, la buena noticia viene para alguien. Pero viene para cualquiera. Eso es lo que vamos a desenmarañar. Eso es lo que vamos a hablar. Por eso el título del tema es escucha, es Shema. Escucha, oh Israel, Shema Israel. Porque viene una buena noticia. Evangelio significa buena noticia. ¿Sí? Es la importancia de conocer a Dios. Porque si nos vamos al principio, el desconocer las escrituras es muy terrible. Porque entonces no conoces la voluntad de Dios. Y no conocer la voluntad de Dios, ¿qué le pasó a Adán y Eva? Fueron expulsados del paraíso. ¿Por qué? Por desobedecer. ¿Por desobedecer qué? Un mandamiento. Un mandamiento. ¿Qué mandamiento les fue dado? No comerás de ese fruto. Muchos dicen: ay, por comer cerdo Dios me va a mandar al infierno. O sea, por comer cosa inmunda, por comer moronga, sangre. Es que no conoces a Dios. Es que eso se lo prohibió a los judíos. Ah, caray. Y todos se dicen hijos de Dios. A ver, a mí me llama la atención eso. ¿Eres hijo de Dios y no conoces lo que Él aborrece? Los ángeles que pecaron. Ángeles pecaron. ¿Qué les pasó? Fueron desterrados, así como Adán y Eva los echó fuera. Ahí es el lloro y crujir de dientes, ¿se acuerdan? Eso les suena.
¿Alguna vez lo han escuchado? Es el lloro allá afuera. Dicen, es el infierno. La palabra infierno no viene en la Biblia. Eso fue un añadido, como lago de fuego. Eso ya lo he explicado algunas veces y es la Jena. Los de afuera y los de adentro. Afuera era los límites de la ciudad de Jerusalén donde echaban los cuerpos muertos. Pero si todos vamos a ser vivificados y vamos a resucitar y nos va a dar un nuevo cuerpo, ¿qué va a pasar con los malos? Porque también van a resucitar, buenos y malos. Eso ya lo hemos visto en temas. Pero es importante que entendamos que primero Adán y Eva los expulsa, a los ángeles los expulsa por pecadores. ¿Qué le pasó a los del tiempo de Noé? Eran Muertos a causa del diluvio, ahogados. Fueron destruidos. ¿Cuántos se salvaron? Dicen muchos. Yo no creo que Dios destruya toda la tierra. O sea, no es lógico. Piensan que porque sale el arco iris dicen, ay, Dios está contento, se está acordando del pacto con el hombre. No. Está furioso. Eso le hace recordar que no los va a destruir otra vez con agua, pero ahora va a ser con fuego. Va a hacer descender fuego del cielo. Entonces, cuando tú ves el arco iris es porque ya como Sodoma y Gomorra, o sea, está harto de esta situación de lo que están viviendo. Y vamos a ver cómo libra a los justos de eso. Justo es el que obedece los mandamientos. Los mandamientos donde habita, que es su ciudad, y los mandamientos de Dios. Otro ejemplo, eso estamos viendo que mundialmente nada más sobrevivieron 8 personas. Es que Dios no creo que... ahora ya sacaron una nueva teoría, que una nueva doctrina, que uno es Dios y otro es el que no se saciaba de sangre, el que se llama Jehová. O sea, cada vez va peor. Porque destruyó a todos. Y nada más quedaron 8. Ese no fue Dios, porque Dios es amor. O sea, la ignorancia va creciendo y el alejarse de la verdad va más. ¿Por qué? Y eso lo vamos a descubrir hoy. Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue destruida, quemada. desaparecida. Hoy no les están enseñando el porqué de estas cosas. Y es lo pasado. No les están enseñando, y fíjense bien, habla así Pedro, porque para eso vino el Mesías, ¿sí? Para salvar todo lo que se había. Eso lo tiene el cristiano bien claro. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. ¿Te has preguntado qué se perdió? O sea, a ver, ¿tú ya estabas dentro? ¿Qué se perdió? ¿Qué perdieron? Vamos a ver cómo lo explica Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a leer qué es lo que se perdió. ¿Qué es lo que está explicando Pedro? Y como título tiene los falsos profetas y falsos maestros. ¿Por qué les está hablando así? Fíjense bien, pongan mucha atención porque eso nos va a narrar lo que aconteció con los ángeles, con Sodoma y Gomorra, con Noé. ¿Qué era lo que estaba descompuesto ahí? ¿Por qué los destruyó? ¿Por qué? Por su pecado, y vamos a ver qué es pecado. Pero bueno, eso ya lo hemos repetido varias veces, pero jamás voy a dejar de decirles qué es pecado. Porque es la base de los falsos profetas que no lo dicen. Los falsos profetas y falsos maestros no te enseñan a obedecer. Al contrario, esa es la obra del enemigo. El diablo, ¿no? A ver, aquí hay un juego. Es uno que no existe el diablo. Entre menos creas, más caes. Fanático religioso. Estás esclavo del pecado. Estás esclavo del deseo de la carne. ¿Se dan cuenta que el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo quita todos tus deseos? Porque dice que los deseos no se sujetan a Dios. ¿Por qué no se sujetan a Dios? Porque tus deseos nada más son egoístas. No se sujetan a su ley. Y vamos a tocar la ley. Fíjense bien, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice así, no pierdan de vista eso, falsos profetas y falsos maestros. ¿Qué hacen?
Pero hubo también falsos profetas, versículo 1, entre el pueblo como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente ¿qué? Herejías destructoras. Y es más, aún van a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos van a seguir sus disoluciones, eso que los va desmembrando, por causa de los cuales el camino de la verdad va a ser blasfemado. ¿Y qué está pasando? Esto ya, el versículo 3 ya está pasando. Y por avaricia harán mercadería de ustedes. Es buen negocio. Una persona me decía, es buen negocio. Y si le sacas el diezmo, te rayas. Y más cuando tienen dinero, cuando son gente pudiente, un diezmo de una persona con de dinero, te va muy bien. Por avaricia harán mercadería. ¿Qué es mercadería? Negocio contigo. ¿Sí? Con palabras ¿qué? Fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjense bien. Esto es lo que aconteció. ¿Qué están haciendo mercadería? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿qué no les están diciendo los de allá atrás? Dios no perdona a los ángeles que pecaron, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si puedes ver, aún en el cielo se puede pecar. ¿Hay qué? Vamos a detenernos un poco aquí, vamos a hacer un paréntesis grande, ¿sí? Porque vamos a trazar qué es pecado. O sea, aún allá en el cielo hay pecado. Porque los ángeles pecaron, dice que están esperando un juicio, son reservados al juicio. O sea, todavía no son juzgados, entonces son reservados al juicio, porque todos van a estar delante de Dios y van a dar cuentas de todo lo que hicieron, por lo que hicieron. Por sea bueno o sea malo, pero a ver, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es bueno y qué es malo? Sin una base. Por eso repito, ¿qué es pecado? Vamos a ver a lo que dice, lo tengo que tocar así porque así es como lo manejan. Antiguo Testamento y luego vamos a ver el Nuevo Testamento. No existe tal cosa como es antiguo y nuevo. O sea, todo está ligado. O sea, eso de las dispensaciones y que en el tiempo de eso se hacía esto, en este tiempo no. No hay tal cosa. Hasta hoy no he podido desmembrar eso. ¿Por qué? Porque si los ángeles pecaron y todavía no bajaban para acá, todavía no había ley acá. ¿Dónde sacas eso? Que es por tiempos y que esa ley era antes, ahora estamos en la ley de Cristo. Ni siquiera entienden la ley de Cristo, eso ya lo he explicado. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo se basa en perdón. Si Él cambia la ley de Dios, no es profeta, no es el Hijo de Dios. Es más, no vendría a ser el Mesías. Esa es una regla de Deuteronomios, capítulo. ¿Sale? Capítulo 4. Así que vámonos a Levíticos, capítulo 5, versículos 17 y 19, y vamos a ver qué es lo que refiere. Si tiene un título, dice ofrendas ¿qué? Expiatorias. El título es ofrendas expiatorias. Fíjense bien, la palabra expiar, porque si es una ofrenda es das, algo para expiar. ¿Qué es expiar? Diccionario. Sufrir un castigo por haber cometido una falta. Delito o culpa, purificar una cosa profanada. ¿Te vas a limpiar? Ofrenda expiatoria es el pago por pecar. ¿Pero qué es pecar? Vamos a empezar en el versículo 17 de Levíticos capítulo 5. ¿Sí me siguen?
Entonces ya vimos que todos sufren un castigo y aún los ángeles porque pecaron, pero vamos a ver, bueno, a ver qué es pecado. Vamos a ver, entonces dice, finalmente si una persona, aquí está, pecare, y ya vimos que el título es para expiar, para limpiarte de pecado, ¿qué es lo que se debe de hacer? Ofrendar. Dice, finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por qué mandamiento de Dios no se ha de hacer. ¿No les suena? Mandamientos positivos y mandamientos negativos. El positivo, ese es mandamiento de hacer. Y los negativos, ¿se dan cuenta? Por eso empieza así. Dice así, cosas que por mandamiento de Dios de no han de hacer. Son mandamientos negativos. Pero aún sin hacerlo a sabiendas, aunque, híjole, yo no sabía que ese no se debía de hacer, llevará su pecado. Traer pues, entonces, bueno, ¿qué es pecado? Bueno, ¿qué se tiene que hacer? El versículo 18 nos dice qué se tiene que hacer. Vas a traer pues al sacerdote para expiar, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños y el sacerdote le hará para expiación. Ya vimos que expiar es para pago. Por el hierro que cometió por ignorancia. La palabra hierro es ignorancia. Que por ignorancia hizo. Pecó por ignorancia. Hoy en día no se saben los mandamientos y miren que ni se preocupan, ¿eh? Porque ese es lo que está revelando Pedro. Está bajándonos que todo lo que estos transgredieron son pecados y estos falsos maestros te están aligerando las cosas porque están haciendo mercadería contigo. Y no te van a decir porque no les conviene. Han sacado memes, ¿no? De que sale la fila de los que quieren un cambio y los que saben que el cambio es cambiar tú mismo. Ahí la fila nada más está vacío. Y los que quieren un cambio y que todo mejore, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa al internet, le echan la culpa a los maestros. Ahora, a ver, tienen homeschool, ¿no? Qué chulada, de veras. Y se les dijo, no, ahí estás loco. Ahí está. Homeschool en sus casas, a fuerza, están desquiciados. No se aguantan. Entonces, pero eso es a fuerzas. Ahora es por ley, a ver, ahora córrele. Entonces, ¿qué dice? Por hierro, por ignorancia vas a ser perdonado. Ya vas a traer tu ofrenda, vas a ser perdonado. Dice el 19, es infracción. Ey, una infracción. Pecado es infracción. Y ciertamente delinquió contra Dios. ¡Wow! Pecado es infringir la ley de Dios. Y ahí entraría, ¿no? Lo que veíamos, el fin de la ley es Cristo, el pago de la ley es Cristo. Sí, porque el fin de la palabra telos, ese es Romanos 10:14 o 10:14. El fin de la ley, no, 10:4. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Dicen, ya se acabó, el fin, se acabó la ley. No, 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 no. Esa es una mala traducción de Reina Valera, porque la palabra fin es la palabra telos. Y la palabra telos del Strong refiere a pago, peaje. Pero bueno, ese es otro tema, bien, buen punto, que aquí aplica. Entonces, pecado es infringir, estamos viéndolo en Levíticos capítulo 5, versículos 17 al 19, eso es pecado. En el Antiguo Testamento, pero eso fue el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento no existe tal cosa. ¿No? Vámonos a Juan, el siervo amado, en primera de Juan capítulo 3, versículo, quiero leer desde el 3 hasta el 9, para que se vaya entendiendo lo mismo. Fíjense bien. Y todo aquel, el versículo 3, que tiene esta esperanza en él, ¿en quién? Estamos hablando del Mesías. Y todo aquel que tiene esperanza en él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Yo veía están sacando, bueno, en Facebook tienes tus, ¿cómo se llaman esas cosas que van arriba que es
publicas, pero no es una publicación, es una historia. Y pone una persona, Jesús me va a purificar, Jesús me va a mantener santo, Jesús, no es cierto. Aquí te está diciendo, dice, aquel que está en esperanza en él se purifica, ¿a qué? Así mismo, purificarte es que tú te vas a lavar, tú te vas a cuidar tu actitud, tu manera de ser con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con tu trabajo, con tus clientes, con todo. Tienes que estar luchando contra eso, porque esa es la manera de purificarte. Porque si nada más te portas bien y saludas y le dices, Dios te bendiga, eso realmente es totalmente falso. Dios te bendiga, ay, todos son, ay, vamos a ser hipócritas el domingo, o sea, no. Eso a cualquiera engañas, pero a Dios no. O sea, si te vas a purificar en tu actitud, en tu carácter, en tu manera de ser, en tu manera de comer, en tu manera de comportarte. Todo es una corrección constante. A eso se refiere. Si está tu esperanza en el Mesías, se purifica a sí mismo, así como el Mesías es puro. Todo aquel que, fíjense bien cómo va a empezar a agarrar la temática Juan, cómo agarra lo que es pecado. Fíjense bien cómo nos lo va a representar y entonces sí nos vas a dejar así como, a ver, ¿y tú no pecas? ¿Es el escudo? O sea, le decía a un católico, sacaron un estudio de un homosexual que se agarró a investigar todo el Vaticano y no sé qué, un porcentaje muy alto, creo que el 80 o 79% son homosexuales todos los del Vaticano. Y salió, se lo estaban publicando. Y dice, ay, también los pastores. Mira, a mí no me afecta, yo no estoy tampoco ni en la cristiana, ni soy, ya no hayan cómo tirarme, ¿no? O sea, digo, el hecho de no estar en una secta, ya no saben cómo atacarme. Pero es que yo no hice el estudio, ¿verdad? Pero bueno. Fíjense bien, esto es lo que nosotros no podemos decir, ay, ¿tú no pecas? O sea, ¿qué te preocupa? O sea, no te van a juzgar, te van a traer a todos. Mira, todos esos pecaron, a ti te voy a perdonar. Porque todos pecaron, tú también, ya no. No, todos pecaron y el que peca morirá. Y eso lo vamos a ver. O sea, a mí no me interesa así. Es que no se puede. Ese es otro estudio que les voy a dar de que sí se puede obedecer la ley de Dios. Y que está demostrado que sí se puede guardar los mandamientos. En la misma Biblia, pero eso va a ser otro estudio. Bien, nos dice así, Juan, fíjense cómo empieza a agarrar la temática del pecado. Dice, todo aquel que comete pecado, ya vimos que pecado es que infringir la ley según Levíticos. Vamos a ver cómo lo dice Juan. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está. Dice lo mismo que Levíticos. Pecado es infringir la ley de Dios. Los 10 mandamientos y los 613. No, nada más son 10. No, son 613. Por eso dijo Yeshua que muy pequeño es el que omite, el que no enseña y no hace. No enseña, omite pecados pequeños. Mandamientos pequeños, perdón. Mandamientos pequeños. Repito. No los hace. Y anula algunos mandamientos, pequeños. De los 10 ya les he demostrado que no existe ningún mandamiento pequeño de los 10 mandamientos. Así que continuamos. Entonces, infracción a la ley, eso es lo que significa pecado. Cuando tú dices pecaste, es decir, infringiste la ley de Dios. ¿Sale? El 5, vamos al versículo 5. Fíjense bien, dice, y sabes que Él, ¿de quién está hablando? Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados, para quitar nuestras infracciones, y no hay infracción en Él. Vamos a decir infracción en lugar de pecado, ¿vale? Para que nos quede más claro. Entonces, Él apareció para quitar nuestras infracciones, y no hay infracción en Él. Porque todo aquel que permanece en Él no infringe. Porque todo aquel que infringe es porque no le ha visto ni le ha conocido. ¿Se dan cuenta que estaba hablando falsos maestros? ¿Se dan cuenta?
¿Qué es pecado? Eso es lo que tenemos que saber. Porque si no te enseñan que estás infringiendo la ley, o sea, Pedro, estoy ahorita con Juan, Pedro estaba diciendo, pero el contexto de ese texto es que no les están enseñando que el pecado, que lo que cometían ellos era infringir la ley, los ángeles, Sodoma y Gomorra, Noé, infringían la ley. De hecho, si no me equivoco, en los libros que les llaman apócrifos, dicen que el diluvio vino porque violaban la ley de Dios. Eso está en Siracides, ¿no? Si te acuerdas. Porque violaron la ley de Dios. Entonces aquí nos está diciendo, Pedro nos advierte de esos falsos maestros que encubren todo eso, hacen mercadería, pero no te están enseñando que no debes de infringir la ley de Dios, que no debes de pecar. La base es el pecado del error, el pecado, no debemos de infringir la ley. Todo aquel que está pecando, que está infringiendo la ley, no le ha visto ni le ha conocido. Porque ¿conoces la ley? No. Entonces, ¿cómo sabes que no la infringes? Ese es un problema muy grave. Se tiene que enseñar la ley de Dios. El único libro que según contradice todo esto es Gálatas, pero Gálatas ni siquiera es para el gentil. Gálatas es para un expatriado y eso lo vamos a entender más adelante. Y no están entendiendo bien la carta a los Gálatas, o sea, la están torciendo totalmente. Fíjense bien el versículo 7. Dice Juan, hijitos, nadie te engañe. El que hace justicia, el que hace sedecá, ese es justo. El que es obediente es justo. ¿Como quién? Como Yeshua, él es justo. Fíjense bien, dice el 8. El que practica, o sea, no nada más, me equivoqué, me enojé, me limpio, me caí, me sacudo, me limpio. Infringí la ley de Dios, Padre, perdóname. ¿Qué hizo David? Se arrepentía y se doblegaba ante él, se sometía. ¿Pero qué? ¿David se la aventó practicando el pecado? No. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Guardas Sabbat? No, practicas el pecado. Porque está dentro de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, guardarás Sabbat. Entonces tú practicas infracción a la ley porque es un pecado de muerte. No es que para mí todos los días no es cierto, no conoces a Dios. Debes de conocer a Dios. Muchos me dicen, no, yo para mí como cristiano, mi reposo es el Señor y yo puedo hacer lo que yo quiera y yo puedo comer cerdo. O sea, ¿tú me quieres decir que Yeshua vino para que tú hagas lo que te venga en gana, que Yeshua murió en la cruz para que tú comas cerdo? Es decir, vino a morir por pecadores, por infractores de la ley, para que sigan infraccionando la ley. Ajá, o sea, es como si ahorita hacen apertura de cárcel, dicen, pueden ir, matar, robar, todo, ya les quité la ley, ya no hay que te tenga en la cárcel, queda condenados todas tus faltas, y salen todos a hacer lo que se les venga en gana. Cuando murieron, fueron castigados, fueron por haber desobedecido comer lo que no debían de comer, por no guardar Sabbat, por no guardar la ley de Dios, por no guardar sus fiestas, todo el castigo del pueblo. Ahora dice, a usted es como tú vas a adoptar a un niño, ¿sí? Y a tus hijos los tienes a varazos y a reglazos, órale, aquí se obedece lo que yo digo. Y viene un niño de la calle y lo adoptas, tú sí puedes comer lo que quieras, ahí está el bote de basura, puedes decir las groserías que quieras, puedes hacer lo que quieras, estás en tu casa, no te voy a oprimir con mi ley. Oye, qué absurdo. Qué absurdo. No tiene lógica. Por eso dice, entender lo que es infringir la ley de Dios es pecado. Y lo que, ¿quién puede pecar? No, nadie. ¿Quedó abolido el pecado? No. O sea, es una infracción. Entonces, así, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. A ver, aguántame. O sea, el diablo peca desde el principio. ¿Y a poco el diablo tenía ley allá? Dios ha manejado toda su vida con ley.
Dios ha manejado toda su vida con reglas. No las va a quitar. Porque si lees Isaías 66, 23, desde el versículo 17 hasta en adelante, te vas a encontrar con que se guarda Sabbat, se guarda los días de luna nueva, que es inicios de mes. Porque de mes en mes y de Sabbat en Sabbat. Porque siempre va a haber ley. Es como decir, bueno, es que no sé si lo han vivido. No hay papá, no hay mamá. Yo tuve un mes que yo no tuve papá ni mamá. Y yo podía hacer lo que me venía en gana. Llega un momento en que, no. Hace falta el, te quiero temprano. Había cuates que me decían, es increíble, ¿eh? O sea, yo quisiera que alguien saliera y me gritara como te gritan a ti. Yo quisiera que alguien saliera y me buscara. O sea, si yo comí, no comí, si yo dormí, no dormí, si estoy en juicio o no estoy bien, no hay quien vea por mí. Yo quisiera un golpe, un jalón de oreja. Porque eso es el amor, el cuidado hacia lo tuyo. Y Dios así lo manifiesta. Entonces el diablo peca desde el principio. Para esto, fíjense, el diablo infringe la ley desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Pecar. ¿Se dan cuenta de qué está hablando? Cuando te hablan de pecar, literalmente está infringir la ley de Dios. Entonces, ¿qué está hablando Pedro? Los maestros no están enseñando nada. Y Juan te está remarcando clarito. O sea, quien no es, si tú no entiendes, la obra del diablo es que peques. Él quiere que peques. ¿Y qué vino a hacer el Hijo de Dios? Deshacer esa obra, quitar el pecado de ti, esas manchas de ti y que ya no infrinjas la ley. Porque dice, el que practica el pecado es del diablo. A ver, ¿y conoces los mandamientos? ¿Qué pasa si tú agarras, tú vas ahorita, agarras el carro, no traes licencia, no sabes, es más, te sales ahorita en la noche sin luces y pasa la patrulla, ¿qué te va a hacer? Te va a levantar una infracción, te va a detener, te va a pedir tus papeles, no lo tienes, te va a llevar el carro al corralón y ¿qué va a hacer? Ah, no, es que yo no sabía, o sea, es que yo estoy, el Señor a mí, yo estoy en la gracia, ya no estoy en la ley, o sea. Mi papá me dijo que podía manejar. No, la ley no desaparece. Eso es lo que Él te vino a limpiar de tus infracciones. A eso vino, dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Versículo 8. ¿Sí? Si tú practicas infringir la ley de Dios, lo estás haciendo ya sin temor. Porque el diablo no obedece la ley desde el principio. Entonces, ¿quién viene a deshacer la obra de que sigan infringiendo la ley? Él te limpia y te corrige para que no sigas infringiendo la ley. Por eso dice, es que tú no le conoces porque sigues pecando. Sigues infringiendo la ley de Dios. Esta es la obra del diablo. ¿Sí recuerdan ese texto? Por eso es el inicuo, el sin ley. Inicuo es sin ley. Esa es la obra del diablo, dice, ya su ministerio ya inició. Deshacer la ley de Dios, que no tengan ley, que digan, es una opresión para nosotros. No, no es una opresión. Es una bendición. O sea, imagínate tú llegar a tu trabajo, que llegaran a la hora del trabajo, que digan, no te vamos a oprimir, puedes llegar a la hora que quieres, si quieres venir a trabajar, si no, no vengas a trabajar. ¿Qué pasaría eso con los doctores? ¿Qué pasaría eso en el metro? Ay, hoy no voy, hoy me voy a agarrar el día y no abrimos el metro. No, ¿por qué un horario? Eso es opresión, déjenme ser libre. No, o sea, no. Tú te estás rentando, tú estás haciendo, tú tienes una obligación. Niños, ustedes tienen una obligación. Papás, ustedes tienen una obligación. O sea, nada de que no, es que no. Oye, la comida, sírveme de comer. Pues ayer te di dinero. Pues sí, pero me diste para un día. Falta para mañana. Ay, no. Tienes una obligación, tenemos una responsabilidad. Los hijos tienen una responsabilidad. Se tiene que tender la cama, se tiene que barrer, se tiene que limpiar porque es donde caminas, donde pasas, donde te sientas, donde duermes.
ocupas las cosas, no es un castigo. Lava el baño. Porque no han entendido que es, a ver, no lo laven, no gastes agua, no le bajes. Y ve y siéntate ahí. No, pues no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Yo por qué? ¿Por qué me castigan? Es que no es un castigo. Para vivir en paz, para vivir bien. Para vivir bien, para vivir en paz, para vivir sanos, limpios. Es una bendición. Digo, lo chistoso es de que todo el mundo acepta las reglas y las leyes de todo, menos las de Dios. Sí. O sea, le puedes poner reglas para manejar, como lo dices, reglas para tu trabajo, y dicen, es que eso es de ley, y así, esa es la palabra que se Sí, ocupa. es que eso es de ley. Pero la ley de Dios, que es la ley, que eso sí es de ley, no lo quieren hacer. No, eso mata. Pero no entienden. Es que la letra mata, más el espíritu vivifica. A ver, te explico rápido. La letra mata porque es como una infracción. Está escrito, no lo debes de hacer y lo hiciste. Pero el Mesías viene a pagar, no para que vuelvas a infringir, te viene a pagar esa multa. Porque la letra está escrito y debes de morir, y ahorita hablamos del pecado, es muerte. Y Él viene a deshacer esa obra, ya lo leímos. Pero no para que ya lo sigas haciendo. O sea, tú no, por eso dicen, el perro vuelve al vómito. Porque le estás quitando que coma bien, que haga bien, y vomita y se lo vuelve a tragar. O sea, dices, ¿cómo voy a creer que acabas de... y lo hiciste? El cerdo lo acabas de lavar. ¿Por qué creen que está en esas partes en la escritura? Lo lavas, está lavado el cerdo y es como el cerdo. Vuelve al lodo. Es que tiene un nombre que le ponen siena, ¿cómo? Algo así. Vuelve al lodo. Es decir, te vuelves a empuercar. ¿De qué sirvió que te lavara el Mesías? A eso refiere, a esto refiere. O sea, te pagan tu infracción, te sacan de la cárcel y sales y empiezas a matar a la gente. Déjalo porque él ya es libre. Él ya pagó. Ya no es esclavo de nadie, él puede hacer lo que él quiera. Obviamente no. Lo van a volver a agarrar y lo van a meter y es más, le van a dar pena de muerte porque mató gente. O sea, no se puede. O sea, así de simple, así. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? La infracción a la ley, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Yeshua permanece en ti y él no puede infringir la ley de Dios porque es nacido de Dios. Ya te echaron a perder, ya no puedes agarrar, ay, no voy a guardar, ay, no voy a hacer. No puedo. Pero nadie te ve. No, a mí me ve lo importante. Estás como Jonás, sale corriendo y en todos lados está Dios, o sea, no puedes oír de él. Dice el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué hoy? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. A ver, espérame. Yo oí que en el catolicismo dicen que todos son hijos de Dios. En el cristianismo, Todos somos hermanos. ven, cierra tus ojos. Ya eres hijo de Dios. ¡Bravo! Hay fiesta en el cielo. No. Dice que hay gozo en el cielo cuando un alma se arrepiente. ¿Qué es arrepentirse? Dejar de infringir la ley de Dios. Darse cuenta que estás violando la ley de Dios y que tu camino es de muerte. Porque pecas. Practicas el pecado. Entonces dices, me arrepiento, espérame. Entonces ahí dices, cuando les cae el 20, y esto es lo que trata el tema. Hasta ahorita es, ¿qué es pecado? ¿Cuál es esa buena noticia? Ahora, fíjense bien. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no hace ¿qué? Sedeká. Ya hemos hablado 1000 veces de Sedeká. Que ves a tu hermano, dice, porque el que no ama a su hermano no es de Dios. No eres de Dios. Entonces ahora ya sabemos que pecar es infringir la ley de Dios. Y entonces
Vamos a regresarnos a segunda de Pedro y nos quedamos en el versículo 5. Ya entendimos que es pecado. Entonces, los espíritus, y ahora dice los del versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, ya vimos que los ángeles pecaron y ya vimos que es pecado. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los impíos, propiamente del Strong ACBs, impíos infieles. Propiamente falta de reverencia sin el debido respeto, es decir, no honran lo que es sagrado, no respetan la ley. ¿Ahora entienden? ¿Por qué trajo el diluvio? Porque no había respeto por la ley de Dios. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Quieres vivir así? Sin ley de Dios. ¿Qué era impío? Impío es sin ley. No respeta la ley de Dios. Entonces, ¿quieres vivir así? Eso es lo que te espera. Y Dios dice el versículo 7, y libró al justo Lot. Lot hacía justicia. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, y ya no me quise meter más a lo malvado porque está bien bueno, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, como sin ley. Fíjense qué es lo que dice el versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Porque no se hizo igual que ellos. Y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Igual que los ángeles están esperando a juicio. Así estos de Sodoma y Gomorra también los tiene guardados para esperar el juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿qué es la carne? Tus deseos, andan en concupiscencia. La palabra concupiscencia es deseo. Deseos, de hecho la palabra literal es lujuria. E inmundicia y desprecian el señorío. ¿Cuál señorío? Que Dios te gobierne por su ley. ¿Cómo le dicen a los que no obedecen la ley y rompen vidrios y andan bien? Anarquistas. ¿Por qué? Porque son sin ley. Esto es lo que está diciendo. Dice, son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No tienen idea, no les importa la ley de Dios. Todos ángeles y hombres reservados para el juicio. ¿Sí? Los destruye y luego los va a juzgar. Aún no son juzgados, los va a juzgar. ¿Por qué? Por infringir su ley. Así que los falsos profetas y falsos maestros no te están enseñando qué es pecado. No te están enseñando que estás violando la ley de Dios. Entonces, ¿para qué vino el Mesías? Vino a deshacer la obra del enemigo, ¿sí? La obra del diablo, ¿no? Él viene a limpiar a los que pecaron. Entonces, Yeshua vino a pagar por todos o limpiar a los suyos. Fíjense bien, vamos a ver el primer ejemplo. Vino a limpiar a los suyos, entonces queda la pregunta, vamos a ver si es cierto. ¿Por quién vino? Aquí me encontré con algo bien bueno. Fíjense bien, la mujer cananea. Porque la mujer cananea desciende de Cam. Cam es el hijo de Noé que vio desnudo a su papá, y que lo vio borracho y lo vio desnudo y se burló. O sea, vio la desnudez de su padre. Les iba a comentar un tema ahí medio fuerte, pero no, yo creo que me lo brinco. Sí, ¿y qué hizo Noé con Cam? Lo maldijo. No puedes ver la desnudez de tu padre. O sea, hay dos temas donde te maneja ver. Una cosa es ver y otra cosa es ya de plano ver maliciosamente.
¿Sale? Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Vamos a dar, fíjense bien, la mujer, la fe de la mujer cananea. Dices la fe. Wow, ¿no? Vamos a ver, muchos lo han tomado como algo, wow. Fíjense bien, dice el versículo 21. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea, ya vimos que es la descendiente de Cam, es una mujer maldita, está maldecida por todas sus descendencias, por Noé. Dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, no le hacía caso. ¿Por qué no le haces caso? Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, ya despídela, pues da voces atrás de nosotros. Viene gritando como loca, ya córrela. Él respondiendo dijo, ¿a quién le respondió? A sus discípulos. Falso. Ahorita van a ver por qué. Dice, fíjense bien lo que les puse en amarillo. No soy enviado sino a las ovejas perdidas. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí tienes dos. Parece que Yeshua no fue enviado a Israel. Y la cananea es una de Israel, ¿no? ¿Cómo? Hay un mal contexto ahí, hay una mala traducción. Está diciendo, él respondió y dijo, le respondió a la mujer, no a sus discípulos. Entonces dice, fíjense bien, la traducción, nueva traducción viviente, así lo pone. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ah. Entonces, ¿qué le dijo a la cananea? Ya con el contexto correcto. O sea, le dicen, ya despídela y toda, se voltea y contesta, responde a la mujer. Fui enviado a ayudar, a ver, mujer, fui enviado a ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Dios? El pueblo de Israel. Y entonces la cananea no es hija de Dios. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciéndole, Señor, ayúdame, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Le dijo perra. Y le dijo que no es un hijo de Dios, porque el pan es para los hijos de Dios, los de Israel. Y tú dices, yo no soy Israel. Ah, pues entonces no eres hijo de Dios. Yo no soy judío. Ah, pues no eres de la tribu de Judá, pero yo tampoco soy de la tribu de Judá. Pero de eso lo vamos a aprender. Lo que viene después, el siguiente estudio, vamos a aprender lo de las dos casas. Quería que basar la buena noticia. ¿Qué es esta la buena noticia? Vamos a ir adentrándonos. ¿Quién es Dios? Y luego, ¿qué es la buena noticia? Y vamos a ir caminando así poco a poco, hasta llegar bien a darles la descripción de las dos casas de Israel, a lo que vino Yeshua. Dice, vengo a los hijos de Israel. Dice, no voy a tomar pan de ellos para dártelo a ti. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dice, oh, entonces respondió Yeshua y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Lo que estás viendo y creyendo, creíste. Hágase contigo como quieres. No le dijo, tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Haz como tú quieres. Le regaló la ayuda. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Echó fuera al demonio. Pero no le dijo que era salva. Se hizo como la mujer dijo, pero no. Le dijo, tu fe te ha salvado. Porque no es de Israel. Pero vamos a ver a una hija que sí es de Israel. Como la jorobada que tenía 18 años. Jorobada. Y era de la tribu de Judá. Fíjense bien,
Esta sí era israelita. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17 dice así: Yeshua sana a una mujer en el día de reposo. Aquí es donde dicen, Yeshua violaba el Sabbat. No, no violaba el Sabbat. A ver, resulta que ahora todos los falsos testimonios que dieron los fariseos ahora se convierten en verdades. O sea, si el fariseo le decía que Yeshua era pecador, y todos, ¿ves? Yeshua pecaba. O sea, no, menso, ¿qué no entiendes que el fariseo estaba totalmente errado? Era un hipócrita, sepulcro blanqueado, andaba ahí con las prostitutas, se andaba metiendo ahí, como, bueno, ya para qué le toco. Andaba ahí en donde no debía de andar, andaban haciendo lo que no debía, estafaban a la viuda. O sea, ¿tú crees que eran de buen fiar? Ahora, cuando condenaron a Yeshua, no dieron falso testimonio y contrataron a 2 personas para que hablaran mal en contra de él. Pagaron por eso. Y son buena leña. Ahora les vas a creer porque infringió la ley. ¿Quién conocía más la ley? ¿El hijo que es de casa o estos que todo malinterpretan? Es obvio, ¿no? Bueno, Lucas 13, 10 al 17 dice, enseñaba Yeshua en una sinagoga. Ahora, ¿dónde están? En una sinagoga. En el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Era un espíritu que la atormentaba. Estaba atada. Estaba esclava. Ahora, ¿ella qué estaba haciendo en la sinagoga? Ella era una israelita. Cuando Yeshua la vio, le llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¡Wow! Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ella le estaba gritando, Señor, sáname. Bueno, a ella le dio pan, porque ella era una. ¿Y la cananea? Hay diferencia. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿La cananea glorificó a Dios? Gracias por el favor, ahí nos vemos, ¿no? Ahí sí se me vuelve a descomponer, veo. Así actúa la gente. Ah, gracias, ya se mejoró. Ah, gracias, ya estamos bien. Como él ese que iba a su trabajo, ¿no? Y que, señor, un importante trabajo, ¿no? Le iban a dar una entrevista y iba a ganar mucho dinero, le iba a ir muy bien. Y estaba, ore y ore porque no había estacionamiento. Señor, abre un estacionamiento, ay, por favor, que haya un lugar para que me estacione y pueda ir. Yo te prometo que... Y en eso se empieza a desocupar uno. Ya no, señor, gracias, se orilla. Así somos. Cuidado porque entonces te pasa lo de la cananea. No eres hijo. Entonces, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente, 6 días hay que se debe de trabajar, en estos puedes venir y sean sanados, y no en el día de reposo. O sea, el principal de la sinagoga, ¿qué creen que sintió? Que el que estaba hablando, porque el que estaba enseñando era Yeshua, le dolió. ¿Él a cuánto sanaba? Como si fuera, fórmate, ahorita te sano. El celo, el enojo, se vio reflejado en él y se molestó. No dijo, infringió la ley, dijo, pueden venir otro día, ahorita es sábado, hoy no pueden. Entonces el Señor le responde y le dijo, eres un hipócrita. Imagínate si yo le digo eso a un pastor así en una congregación, me apedrean. Ahí sí no sé de dónde sacan piedras, ¿eh? Pero Yeshua le dijo, hipócrita, cada uno de ustedes, ¿no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Esta estaba atada. Esta hija de Abraham, ¿hija de quién? Si ustedes saben bien, Abraham, Isaac y Jacob, a Abraham le fue dada la promesa, y eso es lo que vamos a estudiar más adelante. La promesa que vamos a estudiar. Ya queda claro, entonces ella era una hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. No se reposa en Sabbat, ¿sí? Toda enfermedad se va. Entonces, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios.
pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Se puede o no se puede sanar en Sabbat? Es que él violaba el Sabbat. A ver, pedazo de fariseo hipócrita. Allí está. Se avergonzaban. Te debería de dar vergüenza decir que él infringió la ley de su padre. Entonces no lo haría el Mesías. Porque él no infringió. Él no infringió esa ley. Yeshua vino por los hijos de Abraham. Recuerden, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es Israel, de donde salen las 12 tribus. Si podemos ver, los espíritus de la enfermedad tienen derecho por pecados. Tienen derecho legal para esclavizarte. ¿Sí? Entonces, ¿te acuerdas cómo eran liberados por tu falta? ¿Sí te acuerdas cómo tenías que ser liberado de tu falta? ¿Cómo? Con un sacrificio. Dice Levítico 5:18, traerá pues el sacerdote para expiación según lo estime un carnero sin defecto de los rebaños y el sacerdote le hará por expiación, pero el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. ¿Cómo se paga el pecado? El derramamiento de sangre. Con un sacrificio de un carnero sin defecto. ¿Hoy cómo pagas? Yeshua pagó. ¿Hoy cómo pagas? Si la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí murió un animalito, ¿no? Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías, en Yeshua, el Señor nuestro. Entonces, por pecar debes de morir. Pero Dios da otra oportunidad para que no sigas infringiendo la ley. Para no seguir infringiendo la ley. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. ¿No murieron? Dice. Es que no entiendes. Fíjense Proverbios 11:18 al 21. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. A ver, el impío, todo su trabajo es malo, pero el que siembra, o sea, cuando tú siembras, cosechas inmediatamente. Dice, justicia tendrá un galardón firme, a futuro. No quieres hacer lo bueno y luego no. Como 19, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Dios los perversos de corazón, mas los perfectos de camino son agradables. Tarde o temprano, el malo va a ser castigado, mas la descendencia de los justos será librada. El que siembra para justicia va a tener que galardón. Recuerden, no cosechas inmediatamente. Justicia es obedecer los mandamientos de Dios y los mandamientos de tu ciudad, de la que te rige. Los perfectos de camino, dice. Sí se puede ser perfecto. Dice, y el malo será castigado, y el justo, es decir, los obedientes, serán librados. Porque dice Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare. Ahora yo te pregunto, ¿solamente es el judío? El alma, todas las almas. ¿Y qué es pecado? Aquí está generalizando. Aquí nos está generalizando. El que infringe la ley de Dios, cualquier alma, así como en el diluvio, así como en Sodoma y Gomorra, va a morir. Ahora tú tienes la oportunidad, que ahorita estás oyendo, estás vivo, estás cuerdo, de conocer su ley. Tienes oportunidad de cambiar tu camino de muerte y arrepentirte. Ahora yo te pregunto, ¿vas por buen camino? ¿Te sabes los mandamientos? ¿Sabes lo que le agrada a Dios o lo que le molesta? Cuando pecas, ¿cómo pagas tu infracción?
Porque al pueblo de Dios le dio una ley de cómo pagar por su pecado. Pero hasta aquí le vamos a dejar. Mediten en eso. Al pueblo de Dios le dijo cómo tenía que pagar su pecado. Y vamos a llegar, ¿dónde entra la buena noticia? ¿Y por qué entra la buena noticia? Pero vamos a ver quiénes somos y de dónde salimos. Y si la cananea no es hija de Dios, entonces ¿somos hijos o no somos hijos? Si no eres Israel, no eres hijo. Eso lo dijo Yeshua. Si no eres de Israel, ¿y cómo vendríamos yo, un mexicano, con el nopalote en la cabeza, ser de Israel? Eso lo vamos a estudiar. Y vamos a encontrarnos de quién descendemos. Bien, Shabbat Shalom, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.